¿Cómo están, hermanos? Es un gran privilegio y motivo de alegría poder saludarles, deseando que cada uno siempre esté siendo bendecido por el Señor y que nos animemos para seguir adelante en este tiempo difícil que estamos viviendo. Para este jueves 20 de agosto, nuestro tema sigue siendo la Biblia y tenemos la lección número 2. Yo le he titulado ¿Qué Biblia usar? Y el texto que vamos a leer es el Salmo 119, los versículos 97 hasta el 104. Siempre les recomiendo que hagan esa lectura en familia. Pueden hacer leyendo un versículo cada uno y memorizar entre todos: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Es Salmos 119, 103. Tenemos entonces otra lección más acerca de la Biblia y como propósito para esta lección leemos conocer la importancia de la Biblia como fuente de bendición para el creyente. Analizar el efecto de escudriñar la Escritura y animar a cada uno al conocimiento de los tipos de Biblia que podemos encontrar para nuestra reflexión personal. Todos conocemos, mis hermanos, el sabor de la miel, a la que se refiere el salmista en ese versículo que leímos para memorizarlo. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Pero todos entendemos también que si conocemos ese sabor, únicamente es porque alguna vez o varias veces hemos saboreado la miel literalmente. Entonces, de igual manera, para poder expresar como el salmista lo hace: oh, cuánto amo yo tu ley, o cuán dulces son a mi paladar tus palabras, es porque alguna o muchas veces el salmista leyó esa palabra. Y si nosotros lo decimos, pues es porque alguna o muchas veces la hemos leído y lo que leímos produjo efectos en nosotros. El autor de los Salmos dedicó 176 versículos de este Salmo 119 para expresar en cada uno de ellos la importancia de la palabra de Dios en su vida. Nos podemos imaginar, hermanos, cuántos capítulos de la Escritura leía a la semana, o cuántas veces en su vida había leído una y otra vez la Escritura, que en su tiempo solo era la ley y los profetas. En nuestra iglesia hay hermanos y hermanas que pueden decir: he leído la Biblia completa 3 veces en mi vida, o más veces. Y también hay algunos que pueden decir: nunca he leído la Biblia por completo. Lo único que leo son los textos que leemos en la iglesia, porque verdaderamente hay personas amantes de la lectura de la palabra y personas que no le dan la misma importancia. ¿Qué beneficios dice el Salmo 119 de los versículos 97 al 104? Nosotros podemos ir leyendo esa porción del Salmo 119 y vamos a encontrar que lo primero que el salmista refiere es que ama la palabra. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Hay amor por la palabra, hay una relación constante con la palabra. De tus mandamientos he adquirido sabiduría. También ese es el otro beneficio: adquirir sabiduría. He entendido más que mis enseñadores, dice el Salmo 119. Entendimiento, más que sus maestros, más que los viejos he entendido. Es decir, que esa sabiduría que da la palabra nos puede llegar a hacer que superemos a los maestros que hemos tenido y a las personas de mayor edad. También dice que se ha alejado del mal camino. Del mal camino contuve mis pasos. Es decir, a través de la palabra
conoció el mal camino y se alejó de él, y practicó sus juicios, y tuvo esa sensación de la dulzura de la miel. Por eso expresa: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, como si esa palabra que él lee fuera un bocado dulce en su boca. También dice que aborrece el camino de mentira. Pero hermanos, una persona que tenga una relación perfecta con Dios, con la palabra, que adquiere sabiduría y entendimiento, que se aleja del mal camino, porque la palabra le ha enseñado a conocer cuál es el buen camino y cuál es el mal camino, y que tiene esa sensación de que la palabra es dulce, tiene que ser una persona que ha leído la Escritura, no una persona que solo la oye en la iglesia y vuelve a oírla hasta la próxima vez que va a la iglesia, sino alguien que busca esa palabra diariamente. ¿Qué Biblia tenemos que usar? Cada vez que estudiamos la Biblia, aprendemos algo nuevo. Fíjense en esta frase: cada vez que estudiamos la Biblia, aprendemos algo nuevo. El mensaje es el mismo, pero las experiencias de fe al leerla van cambiando de época en época. Así como la palabra nos parece diferente cuando estamos alegres, cuando damos gracias a Dios por algo, y nos parece diferente cuando estamos tristes, desanimados, pues también de época en época, de país en país, ese mensaje que es el mismo en toda la Escritura nos da una experiencia de fe diferente. Por eso han surgido tantas versiones de la Biblia, y de eso es de lo que yo quiero que meditemos en esta ocasión. Una de las primeras diferencias, dijimos, el mensaje es el mismo, pero la experiencia es diferente. Bueno, una de las primeras diferencias que encontramos es que oímos decir Biblia católica y Biblia evangélica. ¿Ha oído usted esas expresiones? Tal vez a veces hasta dentro de nuestra misma familia, porque nuestras familias no todas son 100% creyentes. Algunas veces en las familias hay una o dos personas, miembros de la familia, que asisten a la Iglesia Católica Romana. Y entonces vamos a darnos cuenta que hay una Biblia católica y una Biblia evangélica. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia es el canon, es decir, el número de libros que contiene. El canon de la Biblia se estableció en el Concilio de Trento. Trento es la ciudad donde se reunieron las personas interesadas en establecer cuáles eran los libros verdaderamente inspirados por Dios y cuáles eran libros que no daban la señal de ser verdaderamente inspirados, tener autoridad bíblica. La versión católica tiene 7 libros más que la que usamos nosotros. Algunos dicen que nosotros no deberíamos decir Biblia evangélica, sino la Biblia que leemos los evangélicos o los protestantes o los creyentes. Esos 7 libros que la Biblia católica tiene de más se les llama deuterocanónicos o apócrifos. La palabra deuterocanónico lo usan ellos, los católicos romanos. Nosotros usamos la palabra apócrifo. Igualmente significa que están fuera del canon, que son libros que no están dentro de esos 66 libros que estableció el Concilio de Trento, el canon bíblico. Y esos 66 libros nosotros sabemos que son 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Los libros que tiene además la Biblia católica son Primera y Segunda Macabeos, Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, y el último libro es Eclesiástico o Sirácida. Son 7 libros en total. Entonces, en el canon, podríamos llamarle así, de la Biblia católica, denominada así, hay 46 libros
en lugar de 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Hay también otra cosa que tenemos que aprender, y es que hay diferentes versiones de la Biblia. La Biblia se empezó a traducir a los diferentes idiomas propios de cada país y sin los 7 libros apócrifos por iniciativa de los reformadores protestantes, mientras la Iglesia Católica Romana prohibía a sus fieles leerla en otro idioma que no fuera latín. Entonces, a raíz de la Reforma protestante, empezaron a hacerse las traducciones bíblicas. Las traducciones de la Biblia, mis hermanos, se hicieron tomando como base los documentos, los escritos originales que se conservaban en esa época. Es decir, por eso decimos ahora, o van a oír ustedes decir a algunos pastores cuando están hablando de algún texto bíblico y dicen, en el original la palabra es tal, porque ellos tienen esa referencia. Y entonces la razón de que surgieran otras versiones de la Biblia es por lo que les decía al principio, la experiencia de fe. También otra razón para esto es el hacer la Biblia más sencilla en su lenguaje, para que la gente sencilla también, que no ha estudiado, que no tiene la capacidad de entender ciertos términos, la pueda entender de mejor manera. Así tenemos la Biblia de las Américas, la Biblia Dios habla hoy. Hay una versión que se llama La Palabra, Hispanoamérica, la Palabra de Dios para Todos, la Reina Valera, que hay Reina Valera 60, Reina Valera 95, Reina Valera contemporánea y la Reina Valera de 1909. También la nueva versión internacional, la traducción al lenguaje actual y la Biblia del Oso, que es de las que estoy mencionando en esta lista la más antigua. Entonces, la Biblia, más que todo la que usan los católicos romanos, es la Biblia Jerusalén, pero también las versiones más antiguas de la Biblia. Podemos concluir nuestro estudio en primer lugar diciendo que estos conocimientos son necesarios para todo cristiano, deseoso de escudriñar la palabra de Dios. Cuando tenemos otra versión, podemos nosotros entonces, leyendo siempre en nuestra Biblia, que la usamos diariamente o para ir a la iglesia, si encontramos un versículo que nos parece confuso o que no entendemos, vamos a leerlo en la otra versión que tiene palabras más comunes, más usuales, y entonces nos puede ayudar a entender, porque el propósito también de leer la palabra es interpretarla. De nada serviría leer la Biblia muchas veces en el año, de Génesis a Apocalipsis, si solo leemos y no interpretamos lo que estamos leyendo. Entonces, estas versiones que tienen un lenguaje más actualizado, más sencillo, esas versiones nos ayudan a interpretarla mejor. Una segunda conclusión es que en nuestras iglesias nosotros usamos la Reina Valera 1960. ¿Por qué usamos la Reina Valera 1960? Porque es la que, según nosotros o las personas que establecieron esta costumbre de usar esta versión, creemos que se ajusta más a los documentos originales del texto bíblico. Las otras versiones, como son copias, entonces van perdiendo cierta autenticidad. Y se usa la Reina Valera, que le llamamos Reina Valera 60, porque esperamos que todas las personas tengan esa versión y que sea más entendible el mensaje que se lee, que se predica, ¿verdad? Así también las personas pueden llevar su Biblia, que sea de otra versión, solamente que tratar de llevar la misma lectura y tratar de ir aprovechando esas palabras más sencillas para entenderla mejor.
Y por último, mis hermanos, la conclusión más importante, la clave, no es qué versión leemos. Si tiene 46 libros o 39, o si tiene un lenguaje sencillo o el lenguaje de la Reina Valera, si es católica o evangélica. Lo importante y que queremos enfatizar aquí es que hay que leerla. Hay que leerla con anhelo, día a día, y escudriñarla. El Señor Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna. El salmista escribió el Salmo 119, además de muchos otros salmos, con 176 versículos que hablan solo de la palabra, porque él estableció esa relación con la palabra de escudriñarla constantemente. Y si nosotros lo hacemos, la leemos, la reflexionamos, la tratamos de interpretar, de entenderla, vamos a poder experimentar lo que el salmista expresa en el Salmo 119. Y podemos entonces decir ya como palabras de nosotros: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. O también decir que son dulces esas palabras, que son dulces como la miel. Ellas son lámpara que alumbra nuestro camino. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a ser amantes y buscadores constantes de la palabra de Dios.